Bienvenidos a todos los presentes y a quienes están con nosotros también desde sus hogares. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra en este día y todos podamos ser edificados. Así es que a quienes estamos acá, pongámonos en pie y vamos a bendecir al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos abra su palabra, abra nuestro entendimiento y haga su voluntad en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por el privilegio de conocerte, por el privilegio, Señor, de caminar contigo en esta vida. Gracias por Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Gracias por la obra que haces en nuestro corazón, Señor, por medio de Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Gracias que nuestros pecados han sido perdonados, Señor, por tu nombre, Jesús. Tú eres el perdonador de pecados, de transgresiones, de iniquidades. Y gracias, Señor, por el camino por el que nos llevas buscando perfeccionar tu obra en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Señor, dándote gracias por la porción de ti mismo que tienes dispuesta para nosotros hoy, por la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por la buena mesa que nos sirves siempre. Señor, dale a cada quien su porción, Señor Dios. Bendícenos, Señor, dándonos el pan nuestro de cada día. Oramos, Señor Dios, que tu palabra cobre vida en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a ver lo que vamos a escuchar, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser cada día un poco mejores que ayer, acercarnos un poco más a ti. Señor, posee más y más, Señor, el terreno de nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos, Padre. Gracias pues por este día. Gracias por tu voluntad. Bendícenos y guárdanos a todos, y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te alabamos. Gracias, bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Amén. Muy bien, podemos sentarnos y vamos a seguir con nuestra lección. El Señor Jesucristo vino a enseñar, a predicar y a demostrar por medio de las obras milagrosas que hizo el reino de Dios, o el reino de los cielos, que es ese mundo que gobierna sobre este mundo de aquí abajo. Ya estudiamos cómo ese mundo estaba velado en la antigüedad, pero por medio de Jesucristo el velo fue quitado, o es quitado a los que lo convertimos a Él en nuestro Señor y Salvador de manera personal. Y entonces vemos la verdad, vemos los principios de Dios, vemos el mundo de Dios que gobierna por encima pues de las cosas de aquí abajo. Así es que, bueno, empecemos donde nos quedamos y vamos a leer nuevamente Colosenses capítulo 1, del verso 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Y en lo que llegamos a Colosenses, sigo ampliando lo que estamos diciendo. Jesucristo vino a enseñar, a predicar y a demostrar el poder del reino de Dios. Pero luego, con su muerte y resurrección, Él vino a convertirse en la puerta a través de la cual nosotros entramos al reino de Dios, y en el camino a través del cual vamos dejando que Él perfeccione su obra en nosotros, y nos vamos acercando pues más y más. Recordarán la lección, ¿verdad? Estamos en el reino, pero una cosa es el atrio y otra cosa es donde el lugar del trono, que es el lugar santísimo. Amén. Entonces, Colosenses 1, del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Y ya que estamos en Colosenses, sigamos un poquito más en Colosenses, porque hay cosas magníficas acá. Vámonos al capítulo 2, versículo 1. Entonces viene Pablo inspirado por el Espíritu y nos dice esto: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiero que entiendan de manera plena el reino de Dios, básicamente. Ese es el tema, por supuesto. Quiero que entiendan quién es Dios, quién es Jesucristo, qué clase de obra está haciendo Jesús en sus corazones, quiénes son ustedes por medio de Jesucristo, amén, y el mundo al que el Señor nos ha llamado, y el mundo del que podemos y debemos estar echando mano todo el tiempo, amén. Vámonos al capítulo 3, verso 1. Y por supuesto, en el contexto que nos estamos saltando en esta ocasión, Pablo toca cosas como, miren, levanten la vista por encima de los ejercicios religiosos que fueron establecidos en la dispensación del Antiguo Testamento. Esas cosas son físicas, literales, y Jesucristo lo que hizo fue sacar a luz la verdad que hay detrás de todo eso, para que hoy experimentemos nosotros la verdad que hay detrás de todo eso. Entonces, capítulo 3, verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tremendas palabras. Pero estamos aquí, pero estamos allá. Amén. Así es que pongamos la vista, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Jesús en una ocasión dijo: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Así es que Él vino aquí abajo a extendernos la invitación, a abrirnos la puerta y a invitarnos a subir ahí arriba juntamente con Él. Así es que el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿qué es sino la experiencia, el gozo de tener una experiencia viva, espiritual, transformadora, con la verdad que por supuesto fue introducida y quedó establecida en todo el Antiguo Testamento y en la antigüedad? La verdad no se ha ido a ningún lado, son las formas las que fueron hechas a un lado, porque Jesucristo sacó a luz la verdad detrás de todas esas formas. Entonces, qué maravilla. A veces uno lee su Biblia, a lo mejor cuando uno empieza a caminar con el Señor, ¿verdad? A lo mejor a usted le pasó, y empieza a oír de personajes como Abraham, empieza a leer acerca de un rey David y de personajes así notables en la palabra de Dios, ¿verdad? Y uno dice: ¿cómo me hubiera gustado estar allí? ¿Cómo me hubiera gustado ser uno de ellos? Y uno piensa: ellos tuvieron cosas mucho mejores que las que nosotros tenemos. Pero luego, cuando el entendimiento se nos abre, descubrimos que somos nosotros los que tenemos cosas mejores que aquellos, y que nosotros podemos tener las mismas, caminar por el mismo camino por el que caminaron todos ellos, nada más que no es una jornada física, literal, en este mundo. Podemos tener las experiencias espirituales. Amén. Ese es el reino de Dios, estas experiencias espirituales. Y pues la ley en el Antiguo Testamento no le podía cambiar el corazón a nadie, no le podía cambiar la naturaleza a nadie. Pero hoy estas experiencias nos cambian, nos transforman. Por eso tenemos que confiar en el poder de la verdad, el poder del Señor Jesucristo. Estoy escribiéndoles una cartita que les vamos a mandar en estos días, y allí les puse un principio espiritual maravilloso, pero cuando les llegue la cartita lo van a leer. Así la esperan con ansias. Pero todo lo que tenemos que hacer es no quitar nuestra mira de Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer. Él entonces nos transforma.
Amén. Pero no quitemos nuestra mirada de Jesús. Bueno, todo eso es el reino de los cielos. Ahora, siguiendo con el hilo que traíamos, en Colosenses leímos que somos trasladados, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o de su Hijo de amor, el Señor Jesucristo. Entonces, ahora vámonos a Juan 3, Juan capítulo 3. Leamos desde el verso 1. Juan capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Les di esta cita la semana pasada, por eso empezamos por acá hoy. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Así es que efectivamente la salvación nos pone en el atrio, si usamos la figura del tabernáculo. Pero únicamente la salvación inicial no nos introduce al lugar santo y al lugar santísimo. Tenemos que completar nuestras experiencias en el atrio. Allí está tipificada en esos muebles la experiencia de la salvación y la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo en el altar de bronce. Y luego tenemos tipificada en la fuente de bronce la experiencia del bautismo en agua. Amén. Las aguas las obtenían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Así es que allí está el nombre o la naturaleza de Cristo en la que somos bautizados, representada en esas aguas. Así es que una vez hemos completado nuestras experiencias en el atrio, entonces entramos al santuario y empezamos a ver, se nos abre un mundo que estando en el atrio todavía no lográbamos ver. Porque una cosa es contemplar de lejos y otra cosa es estar allí y tener una experiencia. ¿Ven la diferencia? Entonces, el reino de Dios o el reino de los cielos es algo que encontramos más allá de la salvación inicial. Si hablamos de tener las experiencias, echar mano del poder que hay allí, de los recursos que hay allí, participar de nuestra herencia. Amén. Y entonces ahora quiero darles todas estas citas que prueban que el reino de los cielos tiene que ser algo más allá de la salvación, porque para ser salvos no hay requisitos, pero para entrar en el reino de los cielos hay una serie de requisitos. Así es que empecemos con lo que nos dicen los evangelios y luego nos vamos a otras porciones acá de la palabra. Por ejemplo, vamos a ver Lucas 18 verso 15. Lucas 18 verso 15. Entonces voy a escribir aquí ver, y aquí voy a poner entrar. Y hay una diferencia pues entre uno y el otro. Para ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, solo necesitamos la sangre redentora del Señor Jesucristo. Amén. Pero tenemos que ir conciliando toda la información que nos da la palabra de Dios. Pero una cosa es ver el reino de los cielos, y Jesús dijo: todo lo que necesitas para verlo es nacer de nuevo. Y esto ocurre el día que Jesucristo viene y con su sangre nos limpia de pecados y siembra una semilla en nuestro corazón que tiene su misma imagen, su misma naturaleza, y crea un nuevo hombre o un nuevo corazón dentro de nuestro viejo hombre. Allí nacimos de nuevo, porque algo nuevo nació en nosotros, un hombre nuevo, un hombre espiritual. Amén. Pero dice: quieren entrar en el reino de los cielos, necesitan nacer del agua y del Espíritu.
Obviamente allí está hablando de algo más que la experiencia de la salvación inicial. Y como les dije, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo para entrar al santuario. Necesitamos el bautismo en agua. Necesitamos que el nombre del Señor Jesucristo en el cual somos bautizados circuncide nuestro viejo corazón, empiece a hacer a un lado toda esa dureza que hay en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, y entonces entramos al santuario. Amén. Bueno, Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 18 del 15 al 17 nos dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora, la salvación, pues en un sentido tenemos que hacernos niños para reconocer o para recibir el don, por supuesto que sí, pero aquí está hablando de algo más que eso. Para ser salvos no necesitamos convertirnos en nada, solo necesitamos clamar al Señor, y la fe para clamar, para ser salvos, ni siquiera viene de nosotros, viene del Señor, y es Dios el Padre el que nos atrajo. ¿Lo ven? Pero para entrar en el reino de los cielos necesitamos hacernos como niños. Y todavía, ya siendo salvos, muchos de nosotros somos demasiado grandotes y creemos saber lo suficiente, y creemos tener todo bajo control, y creemos ser muy inteligentes, y eso es precisamente lo que nos deja fuera del reino de los cielos. Eso, pues, seguro nosotros hemos dejado que Dios trabaje en nuestros corazones, ¿verdad? Estas cosas. Pero pues uno de pastor, uno lo ve, uno tiene, pues es un gozo y es un privilegio en un lado de la balanza, lidiar con toda clase de personas. Por el otro lado, pues es toda una experiencia, ¿verdad? Y bueno, a veces humillante, y a veces también uno se puede ver a uno mismo, y uno tiene que ir al Señor y decirle: Señor, yo soy igual, ayúdame. Amén. Pero por ejemplo, la persona es salva. Bueno, entendemos de una persona que no ha recibido la salvación esta clase de dureza, ¿verdad? Usted necesita pedirle perdón por sus pecados al Señor. Yo no soy un pecador, yo nunca le he hecho daño a nadie, yo estoy bien, ¿verdad? Ahí es donde uno ve cómo necesitamos ayuda de arriba, ¿verdad? Para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Pero bueno, ok, pero gente salva, pues ahora, porque pues el ambiente en el que nos desenvolvemos es lo que es, por la gracia y misericordia de Dios. Pero yo recuerdo lidiar con mucha gente. Usted necesita el bautismo con el Espíritu Santo, y necesita hablar en otras lenguas, y necesita los dones del Espíritu y todo aquello. Ay, vamos a ver. Y uno busca toda clase de argumentos, ¿verdad? Para convencerlos, hasta que uno se da cuenta que no es con argumentos, ¿verdad? Amén. Si no nos volvemos, nos hacemos como niños, no entramos. Un niño, ¿cómo actúa o cómo razona? Dice: me están ofreciendo un regalo, dénmelo, es todo lo que necesito. No se pone a pensar si le gusta, si no le gusta, si le conviene, si no le conviene, cuáles van a ser los efectos a largo plazo, y si hay algún tipo de responsabilidades que tengo que asumir. No, Dios nos ofrece un regalo. Si nos hacemos como niños, si nos hacemos como niños, vamos a recorrer este camino a 1000 kilómetros por hora. Nos vamos a ir rápido. Pero yo me he encontrado a lo largo de los años con mentalidades así. Ay, vamos a ver. No estoy seguro. Yo no sé. Vámonos poquito a poco. Dice uno, solo están perdiendo tiempo vital. Y luego vienen los principios del bautismo en agua, y este maravilloso misterio de cómo Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra batalla, ¿verdad? Pero no sé, no estoy seguro. Cosas así. Luego uno empieza a buscar introducirlos a niveles más profundos, al lugar santo.
a niveles más profundos de entendimiento de la palabra, niveles más profundos de oración, de intercesión, ¿verdad? Y uno viene y dice, ok, el principio espiritual que hay detrás de eso es este. Vamos a ver, eso hay que razonarlo así despacito. No, eso voy a tener que investigarlo, eso voy a tener que analizarlo. Y cada paso que Dios quiere que den les toma 10 años analizarlo. Cuando Cristo venga habrán caminado 5 pasos. Pero si se hubieran hecho como niños, hubieran caminado 500,000 pasos. Amén. Y hubieran crecido con más facilidad. ¿Lo ven? Entonces sí hay un mundo de diferencia entre ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Y efectivamente tenemos que hacernos como niños. Está claro eso, ¿verdad? Así es que, miren, si nos están enseñando algo de lo que no sabíamos nada, por algo tenemos el testimonio del Espíritu aquí adentro. Y Jesús dijo en Juan 10, dice, mis ovejas no oyen la voz de los extraños. No tienen ningún problema con discernir si la voz viene del Señor Jesucristo o no. Cuando estamos oyendo la verdad, sabemos que es la verdad, aunque aquí nuestros engranajes todavía no tengan la capacidad para razonarla. Pero si es la verdad, ¿saben qué hacemos? La comemos, la bebemos, la aceptamos, la ponemos la archivamos, por supuesto, y un día va a dar fruto, pero no la desechamos. Eso es porque nos hemos hecho como niños. Y a veces a los niños les dan objetos y no los entienden, no saben qué es. Entonces los analizan, los mueven, los examinan y los dejan a un lado, ¿verdad? Luego al rato crecen y entonces retoman el objeto porque ahora sí ya saben para qué funciona. Así es con la palabra de Dios también. Recibámosla como niños. No quiero decir que seamos como los de Tesalónica, que no eran tan nobles como los de Berea. Los de Tesalónica, Pablo les enseñaba y decían, amén. Los de Berea, Pablo les enseñaba y decían, ok, Pablo, ahora solo danos un chancecito, vamos a ir a corroborar a ver si esto es así o no. Al día siguiente regresaban, ¿qué crees, Pablo? Sí es. Amén. Así es que no estoy diciendo que no seamos nobles como los de Berea, pero sí estoy diciendo que si todo primero lo tenemos que pasar por nuestro pobre, finito e ignorante razonamiento carnal, no vamos a hacer progreso espiritual. Amén. Bueno, tremendo principio. Y no digamos pues con las cosas del Espíritu Santo y el mover del Espíritu y los dones del Espíritu y los niveles de oración y de intercesión que encontramos en el Espíritu igual, ¿verdad? Tenemos que hacernos como niños. O sea, si es de Dios, el testimonio va a estar aquí para decirnos que sí o no, según sea el caso. Si es de Dios, es bueno. Y si es bueno, lo necesitamos. ¿Qué más necesitamos? Y así es como funciona un niño, ¿verdad? Así es que para entrar en el reino de Dios tenemos que hacernos como niños. Amén. Igualmente, para confiar en Dios, todo lo que tenemos que hacer es hacernos como niños. O sea, ¿qué niño le tiene desconfianza a sus propios padres? Y a veces nos vemos a nosotros mismos y de una vez emitimos un veredicto, ¿verdad? Así como cuando, ¿se acuerdan? En tiempos de Samuel el profeta, vinieron los israelitas y se llevaron el arca al campo de batalla pensando que eso les iba a dar buena suerte. Bueno, Dios va a santificar su nombre de una forma u otra, y en esta ocasión lo hizo dejando que los filisteos se quedaran con el arca. En Dios no hay tal cosa como buena suerte. Él tiene una voluntad, tiene un plan maestro. Amén. El hecho es que cuando llegó la noticia de que se habían llevado el arca los filisteos, ¿quién era? Era una de las nueras de Elí, creo que fue, que estaba esperando, ¿verdad? Y dio a luz del susto cuando llegó la noticia. Y además Elí, el sumo sacerdote, allí se desnucó y se murió. Y ella dio a luz, a lo mejor antes de tiempo, y también murió, pero dio a luz y le puso al hijo Icabod. O sea, la gloria de Dios se fue, ¿verdad? Icabod. Bueno, nuestros veredictos a veces son Icabod, y nos vemos a nosotros mismos y vemos cuán torpes somos, y de una vez decimos Icabod. Ya no hay remedio, para mí mejor ni lo sigo intentando. Un niño
Lo único que sabe es que tiene padres que están allí para cuidarlo, para alimentarlo, para nutrirlo, para ayudarlo. Un niño nunca pierde su confianza en sus padres. Por eso están, por eso, no estoy, ni estoy haciendo planes para estar en los zapatos de padres que abandonan a sus hijos. Y el nivel de juicio, ¿sí? Que van a cosechar. Amén. Ok. Pero, eso es otra cosa. El hecho es que igualmente, cuando nos hacemos como niños, nos vemos a nosotros mismos y decimos, pero yo así no voy a llegar a ningún lado. Bueno, pues deje de verse a usted mismo y mire al Señor. Mire al Señor. Un niño, o sea, cuando llega papá o llega mamá, eso es todo lo que necesitaba para sentirse tranquilo. A lo mejor todavía tiene el mal, todavía tiene la urticaria, todavía tiene el problema, pero ya llegó papá, ya llegó mamá, todo va a estar bien. Amén, todo va a estar bien. Entonces, hagámonos como niños, no confiemos en nosotros mismos. Amén. No nos peleemos con nosotros mismos cuando descubrimos que todavía somos seres humanos. Amén. Veamos a nuestro Padre. Y Él es fiel. Y Él tiene un tiempo, tiene una manera. Él sabe qué hacer con nosotros. Ok. Vámonos a, por ejemplo, Mateo 7:21. Mateo 7:21. Y aquí tenemos otro caso clásico. Iba a decir otro caso clásico, pero como que no sonaba bien, ¿verdad? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora mire, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué clase de gente está hablando acá? ¿Qué les dio la facultad para echar fuera demonios, hacer muchos milagros? ¿Y qué otra cosa hicieron? Y profetizaron. ¿Qué los capacitó para hacer todas esas cosas? Los dones del Espíritu Santo. Y para tener los dones del Espíritu Santo, primero es necesaria la salvación, ¿o no? Pues estamos hablando de gente salva y con los dones del Espíritu Santo. Amén. Y dice, entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por supuesto, la maldad que están haciendo no se refiere a profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros. La maldad a la que se refiere es todo lo demás que están haciendo, porque no están teniendo ninguna intención de ponerse bajo la soberanía de Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Son salvos, tienen los dones, ellos son los dueños de su vida, o siguen siéndolo, o siguen creyéndose serlo. Ellos son los dueños de los dones, ellos van y vienen a su voluntad, a su antojo. Y también créanme que me he encontrado a lo largo de los años con gente así también. Una vez reciben la salvación y reciben los dones del Espíritu Santo, es como que, gracias Señor, ahora déjamelo a mí, ahora yo puedo. Y van y hacen y vuelven y corren y hasta ahí llegó la cosa, ¿verdad? ¿Lo ven? Amén. Entonces, sí hay un mundo de diferencia entre ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Ok, de hecho el reino de Dios, bueno, ya saben, pues es muchas cosas, pero el reino de Dios es su soberanía. Si quieren otra definición u otro paralelismo, el reino de Dios es su soberanía. Por algo lo definíamos como el mundo de Dios, donde Dios gobierna con sus leyes, sus principios de operación. El reino de Dios o el reino de los cielos es su soberanía, ¿verdad? Dejar que Él sea el rey. Amén. Bueno, ese está claro, creo también, ¿verdad? Tenemos Mateo 11, verso 12. Todas estas citas las conocemos, pero las estamos unificando en una sola gran lección acá. Mateo 11 les dije, ¿verdad? Verso 12. Sí, desde
Verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, o los violentos lo toman, los forzadores, los enérgicos. Estas citas se las di la semana pasada. Los fuertes lo arrebatan, lo agarran, lo atrapan, lo toman, se apoderan de él. Para ser salvos no necesitamos ser enérgicos para apoderarnos de la salvación. No, pues la verdad es que la salvación se apoderó de nosotros. Amén. Pero para todo lo demás, nosotros necesitamos tener la determinación, la firmeza, la voluntad. Amén. Elegir y decir eso es lo que yo quiero. ¿Qué tengo que hacer para obtenerlo? Y el Señor nos va a enseñar qué tenemos que hacer. Muchas veces es renunciar a algo más, alejarnos de algo más, aprender tal vez algo más. Con mucho gusto, Señor. Y esos son los valientes, esos son los enérgicos que van apropiándose de todos los tesoros que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, miren Mateo 13. Y en los días que vienen vamos a regresar a estas parábolas, porque pues son las parábolas del reino de los cielos, ¿verdad? Mateo capítulo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y acaba de hablarles de la historia del sembrador que salió a sembrar su semilla y cayó en diferentes clases de terreno. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Wow. En otras palabras, muchas de estas cosas permanecen y permanecerán, están y permanecerán veladas para mucha gente. Y no solo pues para el impío, por supuesto. Ustedes y yo teníamos un velo antes que el Señor nos salvara, y ese velo nos fue quitado cuando Jesús llegó a nuestro corazón. Amén, por supuesto. Pero aún así hay muchas cosas que permanecen veladas aún para la gente salva. Y Jesús básicamente en otro evangelio dice que a sus discípulos les explicaba todo. En otras palabras, los misterios del reino de los cielos son para los discípulos, no para las multitudes. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, un discípulo es un estudiante. La palabra en hebreo es estudiante, un talmid, un estudiante. Alguien que quiere saber, que quiere aprender, alguien que se le pega al maestro porque quiere ser igual que el maestro. Entonces no se le desprende, pero ni un minuto. Amén. Entonces a ellos les explicaba todo, a ellos se los decía todo. Igualmente, pues hay muchas cosas que están veladas. A ver, traten de convencer a algunos otros cristianos que a lo mejor ustedes conocen, que están a su alrededor. Traten de convencerlos que de Dios procede tanto el bien como el mal. A ver qué les dicen. Denles citas. Hay citas explícitas. ¿Y con qué se encuentran? Pero eso a lo mejor, eso hay que analizarlo. Hay que ver bien qué está diciendo ahí. ¿Verdad que es cierto? Ajá, sí. Díganles que el camino para arriba es para abajo en humildad. A ver con qué se topan. Amén. Díganles que no todo el camino es un don gratuito, que hay algunas cosas por las que hay que trabajar si vamos a hacer las nuestras. A ver con qué se topan. Creo que les conté una vez, sí se los conté una vez. Yo dije, miren, si no oramos no crecemos. Y solo me conseguí que ofendí a una persona líder. Se ofendió. ¿Cómo lo sé? Porque me lo dijo. Porque yo osé decir semejante barbaridad, que si no oramos no crecemos. Y yo solo me quedé así boquiabierto, ¿verdad? Dije, bueno, pues ni modo. Eso lo debo haber dicho hace como 35 años. ¿Qué cree? 35 años después sigue siendo cierto. Pero lo ven, o sea, no lo ven.
vemos que no lo ven. No lo ven, simplemente no lo ven. ¿Se acuerdan? Una vez les di la lección acerca de estos diferentes grupos en el libro de Apocalipsis que están cantando cánticos nuevos. ¿Y se acuerdan las almas de los decapitados, creyentes que no se fueron en el rapto y murieron al inicio de la gran tribulación? ¿Y qué sale de sus labios? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de entre los que están en la tierra? Sean pacientes, chicos, les dijo el Señor, espérense a que se complete el número de sus consiervos, ¿verdad? Bueno, pero luego encontramos a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes, y ellos están cantando un cántico nuevo. En otras palabras, ellos cantan un canto que los otros ni sabían que existía, nunca lo aprendieron, nunca fue esa su experiencia. Un cántico nuevo llega cuando tenemos una experiencia nueva, cuando adquirimos nuevo entendimiento, nuevo conocimiento por experiencia. Luego aquellos tuvieron experiencias que no tuvieron estos. Por eso son capaces de cantar y dar gracias por cosas por las que estos nunca aprendieron a dar gracias. Dígale a alguien que está padeciendo, que está enfermo o que está padeciendo algún tipo de situación, dígale, dale gracias a Dios. A ver qué le dice. Y luego, por supuesto, están los 144,000. Y ahí dice claramente en Apocalipsis 14 que ellos cantan un cántico nuevo que ni los 4 seres vivientes ni los 24 ancianos pueden cantar. Diciendo, wow, ¿qué clase de experiencia tuvieron estos otros que no tuvieron estos de aquí? Que los hizo dar gracias y bendecir a Dios por cosas que estos a lo mejor ni se les ocurrió, a lo mejor ni sabían que existían. ¿Lo ven? Entonces, así es como vamos adentrándonos en el reino de los cielos. Pero para algunos esto está completamente velado, ¿verdad? Dar gracias, pero si no ves el problema en el que estoy, ¿cómo se te ocurre que yo dé gracias por eso? Al contrario, esto es algo que yo no merezco, y si Dios de veras me amara, Dios haría algo. Y jamás dan gracias, ¿verdad? Y siempre será un misterio esa cosa de dar gracias por esto. Entonces ahí tienen la gran diferencia entre ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Amén. Ok. Miren, por ejemplo, Mateo 19, verso 12. Mateo 19, verso 12. Esto es tremendo. Yo antes de leer este versículo, les voy a contar mi historia con este versículo. Y fue algo que le compartí a la doctora Esparza, y ella, con la sabiduría que tiene, solo le dio risa a lo que estaba oyendo, ¿verdad? Dice, se imaginen un muchacho de 19 años decidiendo que nunca se va a casar. Mateo 19, verso 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y si hay gente que voluntariamente elige no casarse nunca, la hay. La doctora Esparza, ella nunca se casó por causa del llamado, ¿verdad? Pero tampoco está esperando que todo el resto de la raza humana se queden solteros por causa de algún tipo de llamado. Amén. Pero hay gente que tiene ese llamado, dice, por causa del reino de los cielos. ¿A qué horas la gente va a hacer esa clase de elecciones tan determinantes y trascendentales por causa del reino de los cielos? Así es que, de acuerdo, si no ese es nuestro llamado, porque es un llamado. De plano que no era el mío. Y qué bueno, estoy felizmente casado. Este año cumplimos 31 años de estar felizmente casados. Pero ok, no lleguemos a esa clase de pasos que dan algunos porque tienen el llamado. Pero hay una serie de pasos que uno da por causa del llamado. Porque uno sabe, uno llega al punto. Dios lo lleva a uno Dios lo lleva a uno a bifurcaciones en la vida. ¿Sí? Y de repente uno se topa con que hay 2 posibilidades. Hay 2 caminos. Podemos agarrar por cualquiera de los 2, ¿verdad?
pero uno ve un poquito más lejos y uno ve lo que hay al final de cada uno de los dos caminos. Y por regla general, uno de los dos caminos va a ser un camino muy placentero, muy exaltado, muy lindo y todo, pero al final pues no habremos crecido pero ni un milímetro, ni nos habremos acercado ni un milímetro más al Señor si agarramos por ese camino. Vamos a vivir muy felices para siempre, jamás, pero no habrá afectado en nada nuestra vida espiritual, excepto por el hecho de que a lo mejor la estanque, ¿verdad? Y luego vemos que aquí hay otro camino y tal vez el camino no se ve tan agradable y placentero porque ya nos dimos cuenta que, aquí hay una renuncia que si la hago, estoy viendo lo que me espera al final del camino. Estoy viendo un mayor grado de gloria, estoy viéndome más cerca del Señor Jesús, estoy viéndome cómo conozco a Jesús por experiencia de una manera más estrecha, más profunda. Estoy viendo más madurez espiritual. Estoy viendo más estatura moral en mi vida. Me estoy viendo más cerca de la nueva ciudad. Nada más que tengo que hacer una entrega aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Y pues no será al grado de esto que menciona acá. O sea, aquí literalmente está hablando de gente que elige no casarse, ¿verdad? Como les digo, hay personas que tienen el llamado. Amén. Pero otro tipo de elecciones, ¿verdad? Usted habrá hecho las suyas, yo he hecho las mías. Y cuando yo hice la elección de darle la espalda a todas estas becas que me estaban ofreciendo en la universidad, ahora, no lo hice ni por loco ni por ignorante. A esas alturas ya tenía yo suficiente estatura espiritual para saber lo que estaba haciendo y lo que me esperaba al final del camino. Amén. Ok, pero por mucho tiempo no le quise contar a nadie porque ya sabía lo que me iban a decir. A una persona se lo conté y ¿qué creen que me dijo? Estás loco. Bueno, para hacerles corta la historia, esa persona ya está con el Señor. Yo sigo edificando mi edificio espiritual y no he parado desde entonces. Entonces lo ven. Si vamos a entrar al reino de los cielos, hay elecciones que, ok, ¿quieres? De acuerdo, bueno, este es el camino, ¿verdad? Hay renuncias que vamos a tener que hacer, unos de una manera y otros de otra. Todos somos particulares en lo que al plan de Dios respecta. Hay entregas que vamos a tener que ir haciendo, hay renuncias que vamos a tener que ir haciendo. Pero eso nos va acercando más y más a nuestra meta. Amén. Entonces creo que es muy claro y muy obvio que una cosa es ver el reino de los cielos y otra cosa es entrar en el reino de los cielos. Amén. Bueno, en fin. Miren, aquí hay otro. Mateo 19, del 23 al 24. Este es otro tremendo. Tal vez debiéramos leer desde el verso 16. Tal vez desde el verso 16. Mateo 19, desde el verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahora, entre paréntesis, ¿por qué le respondió así? Pues Jesús es bueno. Pero obviamente el Señor pudo discernir que este hombre tenía puestos sus ojos únicamente en el lado físico, visible, en el hombre. Él no estaba viendo más allá de la humanidad de Jesús. Por eso le respondió de esta manera: no pongas tus ojos en los hombres. Le estaba diciendo en términos generales. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. ¿Ven la diferencia? ¿Quieres entrar en la vida? De acuerdo. Ahora, ¿quieres ser perfecto? Anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora, déjenme decirles algo. En un lado de la balanza, este no es el requisito para entrar al reino de los cielos para todo el mundo, el despojarse literalmente de todos los bienes naturales.
De acuerdo, igual que con los eunucos, hay personas a las que Dios los ha llamado a rendirlo todo, quiero decir, a entregar todos sus recursos y todo lo demás y a seguirlo. Hay personas a las que Dios los ha llamado a hacer eso de esa manera, ¿verdad? Pero acá tenemos un principio tremendo igualmente. O sea, si hay un apego en nosotros por las cosas materiales, Dios va a saber por dónde entrarnos para ayudarnos a liberarnos de ese apego que tenemos ahí y poder seguir caminando todavía más rápido en pos del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor conocía el corazón de este muchacho y le puso el dedo en la llaga. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahora, ¿aquí de qué está hablando? ¿Qué hay con el rico? Ahora, si leyéramos esto en Marcos 10, verso 24, dice claramente, Marcos 10, 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ese apego, esa idolatría por las cosas temporales, por las cosas tangibles. ¿Lo ven? Pero miren, da una analogía tremenda. Dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y yo creo que la explicación más, ustedes han oído toda clase de explicaciones con lo del ojo de la aguja. A lo mejor no aquí, porque pues es algo de lo que no hemos hablado mucho. Pero dan toda clase de explicaciones y hay una que hace sentido, y es que pues las puertas o los portones grandes de una ciudad, una vez los cierran, queda una puerta más pequeña, que es como la puerta peatonal, digamos, ¿verdad? A través de la cual puede entrar y salir la gente, pero no puede entrar y salir cargamentos de cosas, ¿verdad? Y hay muchas personas que concluyen, a lo mejor si hay otra explicación, pues ya la conoceremos en su momento, pero muchas personas concluyen en el hecho de que el ojo de la aguja es esta puerta pequeña, y para que los camellos con carga pasen por allí, pues a lo mejor primero les tienen que quitar la carga, si no, no pasan. Y Dios nos tiene que quitar un montón de carga si queremos llegar a algún lado. Hay un montón de responsabilidades que nos echamos sobre nuestros hombros, las hacemos nuestras. ¿A qué hora? Son responsabilidad de Dios, no nuestra. Pero nos tiene tan afligidos, tan paralizados, que no podemos seguir progresando. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Amén. Y hay otro lado también, porque los camellos pues son unos animalones enormes, ¿verdad? Y para que pasen por un lugar así, pues tienen que hacer que el camello se hinque, y probablemente de esa manera pues arrastras, el camello logra pasar. Y ese es el principio de humillarnos, de doblar las rodillas en humillación delante del Señor. Si somos de esas personas que confiamos en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades y en nuestros propios recursos, ¿a qué horas nos vamos a estar humillando? ¿A qué horas vamos a estar alivianando nuestra carga de esta manera? Tenemos un gran ídolo allí que no nos va a dejar entrar en el reino de los cielos. Amén. Ahora les tengo noticias. Si estamos llamados, Dios nos va a doblar las rodillas y nos va a quitar la carga de una forma u otra. Amén. Pero ahí tienen pues, o sea, es muy obvio que es muy diferente la salvación, que es un don gratuito que nos hace ver el reino de Dios, a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y allí ya Dios tiene que trabajar con nosotros. Bueno, en fin, sigamos adelante con esto. Vean, por ejemplo, Hechos 14, 22. Hechos 14, verso 22. Leamos desde el verso 21.
Creo que esto se los di la semana pasada, pero quiero traerlo al contexto acá otra vez. Hechos 14 desde el verso 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Ay, qué horrible se está poniendo este camino. Vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones para llegar a donde queremos llegar. Bueno, mire, el principio es este. Las presiones, las pruebas, las tribulaciones alivianan nuestra carga. Nos obligan a sacudirnos de un montón de carga que no debimos habernos echado encima. Las pruebas, las tribulaciones sacuden el árbol. La única manera como el árbol se va a despojar de las ramas muertas, de las hojas viejas, del fruto añejo. Amén. Y el árbol va a quedar así nítido para dar más fruto. No hay como las tribulaciones para que podamos enfrentarnos con nosotros mismos y darnos cuenta de cuánto dependíamos todavía de nosotros mismos o de cuánto nos creíamos merecedores de un mejor trato. No hay como las pruebas para ver todos esos ídolos que todavía tenemos adentro. Mire ese gran ídolo que tenía Job adentro. Estaba tan profundo que le tuvieron que dar duro a Job. Entonces eso es el asunto. Y luego hay otro lado también. ¿Por qué es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a quién fue el que oró por Pablo para que recibiera la vista? A Ananías, gracias. Fue Ananías. Y hasta le dijo: Señor, la última vez que supe de Saulo, él estaba buscando a los cristianos para matarlos. No te preocupes, Ananías, yo ya estoy haciendo un trabajo en Saulo. Y quiero que vayas y ores por él, y quiero que le digas cuán necesario le va a ser padecer por causa de mi nombre. Ahora, eso no es la venganza. Él hizo padecer a un montón de cristianos. No es eso. ¿Por qué tenemos que padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo? Porque de qué otra manera vamos a demostrar el valor que ese nombre tiene para nosotros. Si algo es valioso, vamos a estar dispuestos a pagar cualquiera que sea el precio que haya que pagar. Y aquellos que nunca entran al reino de los cielos, solo lo ven de lejos. Una de las grandes razones es porque no quisieron pagar ningún tipo de precio, ningún tipo de costo. O sea, miren, yo también he conocido personas que mientras todo es gratuito, la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en agua, ay, todo está bonito, vamos bien. Pero de repente descubren que hay que empezar a pagar algún tipo de precio para crecer más allá de los cimientos. Entonces pierden el interés, así ya no les gustó. Se van a otro lado en donde les sigan diciendo que todo es gratuito. ¿Lo ven? Así es que una de las grandes razones por las cuales es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios es porque es la única manera como vamos a dejar un testimonio que demuestre cuán valioso es para nosotros el reino de Dios. Y cuéstenos lo que nos cueste, estamos determinados a llegar. Amén. Y otra pues de las grandes razones es que no hay como las sacudidas para soltar todo lo que está seco, muerto, podrido, para despojarnos y poder seguir ya sin tanto peso buscando el reino de los cielos. Amén. A ver qué otra cosa quiero darles. ¿Cuáles de aquí les di? Hechos? Perfecto. Una más. Sí, segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Esa es la que estaba buscando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Leamos a partir del verso 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del verso 3 al 5. Dice: debemos siempre
dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Para ser salvos no tenemos que ser tenidos por dignos de nada, pues la salvación es un don gratuito y nadie es digno de ser salvo. Amén. Pero para entrar en el reino de Dios tenemos que ser tenidos por dignos de ese reino. En otras palabras, allí nos vamos a encontrar con gente que pagó algún tipo de precio, con gente que hizo algún tipo de entregas, renuncias, con gente que llegó a estas bifurcaciones en su vida y aborreció su confort temporal, amén, y eligió pagar algún tipo de precio para tener una mejor peso de gloria al final del camino. Allí nos vamos a encontrar con gente que tuvo los ojos abiertos e hizo una elección en su corazón y dijo: eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, amén. Con gente que vio a su alrededor a las multitudes hacer toda clase de decisiones, sacrificar su relación con Cristo por un poquito de placer temporal, y ni así se inmutó. Eso solo le sirvió para afirmar su elección por Cristo y seguir adelante caminando con el Señor Jesucristo. Esa es la clase de gente que nos vamos a encontrar en la nueva ciudad. Amén. Esa es la clase de gente que va a estar allí para siempre, ¿sí? Así es que usted siga afirmando su llamamiento o su vocación con sus elecciones. Ya ven, pues haciendo esto nos será otorgada amplia entrada al reino de nuestro amado Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Sigamos fortaleciendo y estableciendo nuestra elección por el Señor. Cuando lleguemos al punto en donde sabemos que tenemos que hacer ciertas decisiones y aborrecer ciertas cosas o renunciar a ciertas cosas, si no lo hacemos no vamos a poder seguir haciendo progreso. Hagamos las renuncias que tengamos que hacer y sigamos haciendo progreso espiritual. Amén. Y van a ver al final lo que nos espera, ¿sí? Gracias a Dios, ¿verdad? Por el reino de los cielos. Amén. Demos gracias al Señor. Démosle toda la gloria. Démosle toda la gloria al Señor Jesús. Déjenme darles una última aquí en Colosenses, ya que habíamos... no, sí se las di, pero volvamos a reforzarlo. Se los di al principio. Cerramos con lo que les di al principio. Colosenses 3, verso 1, nuevamente. Colosenses 3, 1. Con esto abrimos, con esto cerramos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Bueno, esa habrá sido la historia de todos los que encontremos en la nueva ciudad. Amén. Bueno, hoy sí. Gracias al Señor por esto. Con esto no terminamos la introducción al reino de los cielos, porque hay más, pero quiero pasar a otras cosas la próxima semana que tienen que ver con esto. Ya vamos a ver las parábolas y todo eso. Así es que pues todavía vamos a estudiar cosas maravillosas, ¿verdad? Espero que esto nos esté ubicando. Amén. Ayudando, ¿sí? A ubicarnos. Gracias a Dios. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a darle toda la gloria al Señor. Gracias a Dios. Qué privilegiados somos. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por el privilegio, Señor Dios, de haber sido hechos hijos tuyos por medio de Jesucristo, Señor, y de haber sido y de ser llamados a entrar al reino de los cielos. Padre, es obvio que nos has llamado, Señor Dios. Estamos aquí aprendiendo, Señor, buscando lo que estamos buscando. Padre, hoy afirmamos, Señor, nuestra elección por ti. Señor, la confirmamos. Bendito Señor, tú nos has ayudado a caminar hasta acá. Tú nos vas a ayudar a caminar el resto del camino.
Confiamos en ti, esperamos en ti. Ayúdanos a mantener los ojos puestos en Jesucristo, en todo, por todo, para todo, Señor, y tú nos irás transformando de gloria en gloria. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, por tu obra en nuestra vida, por todo el camino que ya hemos recorrido, por el que nos queda por recorrer. Te damos gracias, te damos toda la gloria. Gracias por tu palabra. Oro que dé mucho fruto en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias al Señor una vez más. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos. Gracias. Bendito Dios. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en una próxima ocasión.